Los extremófilos son microorganismos que viven en ambientes que eran considerados como incapaces de soportar ningún tipo de vida, pero que han logrado, por el contrario, cambiar nuestras ideas respecto a los lugares en los que pueden existir. Así, los extremófilos habitan en una gran variedad de entornos que se han encontrado estos microorganismos en el interior de rocas, en espacios con grandes concentraciones de sal o incluso en lugares de gran radiación. Los principales tipos son los termófilos, que viven en lugares de altas temperaturas, criófilos, que viven en lugares con temperaturas muy bajas, halófilos, que viven en ambientes con gran presencia de sales, barófilos, que pueden vivir con grandes niveles de presión, normalmente de fondos oceánicos, acidófilos, que son capaces de vivir en medios muy ácidos, alcalófilos, los que desarrollan en ambientes muy alcalinos o básicos, xerófilos, que habitan en lugares con muy poca humedad, como es en el caso de los desiertos, y finalmente los radiófilos, los capaces de vivir en condiciones de elevada radioactividad. Vamos a conocer a las bacterias más extremas del mundo en este video. Empecemos nuestro viaje. Un microorganismo hipertermófilo, Pyrrhocus furiosus, lo que significa que es capaz de crecer a unas temperaturas muy elevadas, pero muy elevadas, puede sobrevivir a temperaturas de 120 grados. Pues sus hábitats preferidas son las fuentes hidrotermales y producen unas proteínas distintas a las del resto de seres vivos. Estas proteínas termoestables tienen una estructura distinta que hace que pueda resistir temperaturas más altas sin desnaturalizarse, y es gracias a estas proteínas. Pueden sobrevivir tranquilamente a 120 grados. Seguimos con una bacteria que sobrevive en agua a menos de 2 grados. Es la Polaromonas vacuolata, un organismo psicrófilo, lo que significa que vive en ambientes muy fríos. Le gustan las temperaturas bajas. Puede sobrevivir sin problemas a 0 grados, de ahí que su hábitat preferido sean las aguas de la Antártida. Desarrollan unas proteínas que serían como un anticongelante. Inician una serie de procesos térmicos que evitarán que el agua se congelase, por lo tanto impide que se formen cristales de hielo. Estas bacterias es capaces de crecer, desarrollarse y reproducirse sin problemas a menos de 12 grados. En el Mar Muerto se encuentra la bacteria Halopherax volcani, que vive en ambientes hipersalinos con mucha sal. Dispone de unos sistemas que evitan la pérdida de agua por osmosis y evita la muerte por deshidratación. Otra bacteria, la Yeguanella bentica, se encuentra en la fosa de las Marianas. Es el punto más profundo del océano. Su lecho se encuentra a 11 kilómetros de profundidad y soporta 20 toneladas de peso. No le importa que haya miles de millones de toneladas de agua por encima, ella vive tranquilamente. El Deinococcus radiodurans es otra bacteria más resistente porque es inmune a la radiación. Es capaz de soportar una radiación de 15.000 Gray, que es una de las unidades con las que se mide la radiación. La nutrición tiene dos procesos. Uno es la obtención del alimento, como los primeros seres vivos obtenían el alimento, y también cómo obtenían la energía de esos alimentos. Según la obtención del alimento, los seres vivos se dividen en dos grupos, los autótrofos y los heterótrofos. Los autótrofos son aquellos que elaboran su propio alimento. Se llaman autótrofos a cualquier ser vivo que tiene clorofila y que puede elaborar su propio alimento. Hay bacterias que son autótrofas, es decir, hay seres vivos microscópicos que son autótrofos, y no solamente las plantas con la aparición de las primeras células. Bacterias, había microorganismos que son autótrofos, y hay dos tipos de autótrofos. El primero que tenemos acá, que son los fotosintéticos o fotoautótrofos, que son aquellos que usan en la fotosíntesis la energía del sol, donde los seres vivos absorbían agua, dióxido de carbono, y con ayuda de la energía del sol elaboraban su propio alimento y liberan oxígeno. Los quimios sintéticos o los quimios autótrofos son aquellos que usan como fuente de energía, en vez del sol, la energía de la degradación de sustancias químicas, es decir, romper o desintegrar. Es decir, si las moléculas se separan, la energía se libera y puede ser utilizada para otros procesos. Por eso estas bacterias, que son quimiosintéticas, obtenían la energía rompiendo estas moléculas de forma de obtención de alimentos de algunos seres vivos. Los heterótrofos son los seres vivos que obtienen la energía consumiendo a otros seres vivos. Por ejemplo, grandes bacterias consumen a otras más pequeñas.
Vamos ahora con la obtención de energía de ese alimento, los aeróbicos o fermentadores, que son aquellos que obtienen la energía del alimento en ausencia de oxígeno. Los seres vivos que son fermentadores tienen dos problemas. Uno, que la energía que se extrae de los alimentos es muy poca y al haber poca energía la vida es más corta. Estas bacterias que eran anaeróbicas y fermentadores tenían una vida extremadamente corta por selección natural y por evolución. Luca, que es el primer tipo de ser vivo del planeta, también llamado antepasado común universal, o LUCA por sus siglas en inglés, no pudo haberse nutrido como lo hacen las cianobacterias, que presentaban nutrición de fotosíntesis oxigénica, sino que habría sido heterótrofo, incorporaba moléculas orgánicas a través de sus membranas celulares y, además, obtenía energía de la respiración en ausencia de oxígeno, es decir, era anaerobio. Luca podría haber vivido un estilo de vida un tanto extraño, escondido en un pozo subterráneo en respiraderos hidrotermales ricos en hierro y azufre. El concepto de fermentación es que en ausencia de oxígeno, que no existía en la atmósfera primitiva en forma libre, la única forma de obtener energía era por medio de la fermentación, donde los seres vivos obtienen energía rompiendo las moléculas orgánicas en otras moléculas más pequeñas. Existen discusiones sobre si los primeros seres vivos procariotas unicelulares eran heterótrofos o autótrofos, aunque la ausencia de oxígeno en la atmósfera primitiva indica la ausencia de fotosíntesis y la prevalencia de la heterotrofía. Estos primeros organismos heterótrofos realizaban distintas transformaciones químicas con las que degradaban moléculas orgánicas y así obtenían energía. Debido a la ausencia de oxígeno, estos procesos metabólicos serían la fermentación y la respiración celular anaeróbica. El dióxido de carbono se obtiene como producto de la fermentación. En este mecanismo se degradan moléculas para transformarlas en otras más simples. Sin embargo, es poco eficiente, ya que no obtiene de los alimentos toda la energía posible. La glucólisis también se lleva a cabo en ambientes anaeróbicos e implica la ruptura de una molécula orgánica denominada glucosa. La rápida reproducción de los organismos unicelulares provocó que las moléculas orgánicas presentes en la atmósfera y las que llegaban a los mares y océanos no fueron suficientes para reponer la enorme cantidad de materia prima que consumían estos organismos. De este modo, el caldo primitivo se diluyó y comenzó a escasear el alimento, al mismo tiempo que los océanos en formación y la atmósfera se iban enriqueciendo en dióxido de carbono, producto de la fermentación. Además, aumentó la competencia entre los organismos por la falta de alimento. Bajo estas condiciones únicamente podían sobrevivir aquellos organismos que tuviesen algún tipo de adaptación que permitiera sobrellevar de manera exitosa la más acentuada falta de alimento. Con el paso del tiempo surgieron individuos autótrofos, organismos capaces de generar partículas orgánicas a partir de las cuales obtenían la energía. A partir de la energía proveniente del Sol y de la incorporación de moléculas de agua y su combinación con las de dióxido de carbono, los organismos autótrofos producen moléculas orgánicas que utilizan como alimento. Cuando el alimento comenzó a escasear, sobrevivieron aquellos organismos que podían obtener energía a partir de las moléculas orgánicas producidas por ellos mismos. De esta manera, los seres vivos autótrofos comenzaron a reproducirse con mayor éxito. El proceso por el cual estos organismos elaboran compuestos orgánicos que utilizan como alimento se denomina fotosíntesis. En dicho mecanismo, el agua y el dióxido de carbono reaccionan y se convierten en moléculas orgánicas. La energía utilizada para formar las uniones químicas de los nuevos compuestos se obtiene de la energía de la luz solar. Uno de los productos de la fotosíntesis es el oxígeno que se libera al medio. El incremento de la fotosíntesis generó un aumento en la concentración de oxígeno en el agua,
lo que a su vez llevó a que aquellos organismos que podían utilizar el oxígeno para degradar el alimento obtuvieran más energía. Este proceso, conocido como respiración celular aeróbica, resultó fundamental para el surgimiento de los organismos pluricelulares. Además, como consecuencia del aumento del oxígeno, comenzó la formación de la capa de ozono en la atmósfera, lo que provocó una mayor absorción de radiaciones ultravioletas provenientes del Sol. La capacidad de realizar fotosíntesis depende de la presencia de pigmentos fotosensibles, que se encuentran en las plantas, algas y algunas bacterias. Hay dos tipos de fotosíntesis, una anoxigénica y la otra oxigénica. La fotosíntesis anoxigénica no hay producción de oxígeno. La producción de NAD a partir de ácido sulfídrico puede ser o no en la fuente lumínica. Y en la fotosíntesis oxigénica, producción de oxígeno, oxidación de agua a oxígeno debe ser en fuente lumínica, necesidad de luz para obtener poder reductor y para conservación de energía. Ejemplos de fotosíntesis oxigénicas. Grupos de bacterias que poseen una clorofila. Son estas bacterias fotosintéticas que poseen un color característico debido a la presencia de diversos pigmentos accesorios que funcionan en fotosíntesis, como las cianobacterias que poseen carotenoides, ficocianina, pigmento azul y ficoeridrina, pigmento rojo, y como las bacterias sulfurosas que poseen carotenoides rojos y amarillos. Las características de las cianobacterias son que hacen fotosíntesis oxigénica y son fotoautótrofos que asimilan el dióxido de carbono. Además, estas cambian de apariencia dependiendo de los diferentes tipos de circunstancias bajo las cuales pueden vivir. Crecen en ambientes inhóspitos, desde manantiales termales a los lagos de la Antártica. Se pueden encontrar en el pelo de los osos polares, dándoles un color verdoso. Funcionan como primeros colonizadores. Tienen récord geológico de 2.7 billones de años. Un ejemplo de fotosíntesis anoxigénica son las bacterias violetas sulfurosas, cuyas características son anaeróbicas estrictas, poseen carotenoides rojos y amarillos, tienen fotosíntesis predominante autotrófica, hábitat aguas ricas en ácido sulfídrico, con capacidad de oxidar de ácido sulfídrico. Ejemplos de fotosíntesis anoxigénica. Bacterias violetas no sulfurosas, cuyas características es que estas bacterias poseen compuestos como alcoholes, ácidos grasos, sirven como donadores de electrones para la reacción fotosintética. Pueden utilizar sulfuro, aunque los niveles de este compuesto que pueden utilizar las bacterias rojas del azufre son tóxicos para la mayoría de las bacterias no del azufre. Algunas pueden crecer anaeróbicamente en la oscuridad utilizando la fermentación o la respiración anaeróbica.